Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Hoy es el día 287. Estamos leyendo el capítulo 6 de enero Macabeos, así como Sirach 1617 y 18. Hemos estado haciendo esos 3 días, 3 capítulos al día con Sirach. Durante los últimos días también estamos leyendo Proverbios capítulo 22 versículos 17 a 21. Como siempre, la traducción de la Biblia que estoy leyendo es la Revised Standard Version Second Catholic Edition. Estoy usando la Biblia de la Gran Aventura de Ascensión. Este día es el día 287, y caramba, también vamos a sentarnos. Este es el día en que se hace el Señor. Alegrémonos y regocijémonos. Día 287 estamos leyendo 1 Macabeos capítulo 6, Sirach 1617 y 18 en Proverbios 2217 a 21, el primer libro de los Macabeos, capítulo 6, los últimos días de Antíoco Epífanes. El rey Antíoco estaba recorriendo las provincias superiores cuando se enteró de que Ellamás, en Persia, era una ciudad famosa por su riqueza en plata y oro. Su templo era muy rico y contenía escudos, corazas y armas de oro, dejados allí por Alejandro, hijo de Filipo, el rey macedonio que primero se impuso a los griegos. Llegó, pues, e intentó tomar la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque su plan fue conocido por los hombres de la ciudad, y éstos le resistieron en la batalla. Así que huyó y con gran dolor partió de allí para volver a Babilonia. Entonces alguien vino a él en Persia, e informó que los ejércitos que habían ido a la tierra de Judá habían sido derrotados, que Lisias había ido primero con una fuerza fuerte, pero se había vuelto y había huido ante los judíos. Que los judíos se habían hecho fuertes gracias a las armas, las provisiones y el abundante botín que habían tomado de los ejércitos que habían abatido, que habían derribado la abominación que había erigido sobre el altar de Jerusalén, y que habían rodeado el santuario con altos muros, como antes, y también Besur, su ciudad. Cuando el rey oyó estas noticias, quedó estupefacto y gravemente conmovido. Se echó en cama y enfermó de dolor, porque las cosas no le habían salido como había planeado. Permaneció allí tumbado durante muchos días, porque no cesaba de apoderarse de él un profundo dolor, y llegó a la conclusión de que se estaba muriendo. Entonces llamó a todos sus amigos y les dijo: El sueño se va de mis ojos, y estoy abatido por la preocupación. Me dije a mí mismo, a qué angustia he llegado, y en qué gran diluvio les he sumido, pues yo era bondadoso y amado en mi poder. Pero ahora recuerdo los males que hice en Jerusalén. Me apoderé de todos sus vasos de plata y de oro, y envié a destruir a los habitantes de Judá sin razón justificada. Sé que por eso me han sobrevenido estos males, y he aquí que perezco de profunda tristeza en tierra extraña. Entonces llamó a Felipe, uno de sus amigos, y lo nombró gobernador de todo su reino. Le dio la corona, el manto y el sello, para que guiara a su hijo Antíoco y lo educara como rey. Así murió allí el rey Antíoco en el año 149, y cuando la saya supo que el rey había muerto, puso a reinar a Antíoco, el hijo del rey. Las sayas lo había criado como a un niño, y le puso el nombre de aficionado a los renovados ataques de Siria. Ahora los hombres de la ciudadela seguían acorralando a Israel alrededor del santuario. Intentaban por todos los medios perjudicarlos y fortalecer a los gentiles. Así que Judas decidió destruirlos y reunió a todo el pueblo para sitiarlos. Se reunieron y sitiaron la ciudadela en el año 150, y él construyó torres de asedio y otras máquinas de guerra. Pero algunos de la guarnición escaparon del asedio, y algunos de los israelitas impíos se les unieron. Fueron al rey y le dijeron: ¿Hasta cuándo dejarás de hacer justicia y de vengar a nuestros hermanos? Estábamos contentos de servir a tu padre, de vivir según lo que él decía y de seguir sus mandatos. Por eso los hijos de nuestro pueblo sitiaron la ciudadela y se volvieron hostiles contra nosotros.
Además, han dado muerte a cuantos de nosotros han capturado, y se han apoderado de nuestras heredades, y no solo contra nosotros han extendido sus manos, sino también contra todas las tierras de sus fronteras. Y he aquí que hoy han acampado contra la ciudadela de Jerusalén para tomarla. Han fortificado tanto el santuario como Bet-Tor, y a menos que te apresures a impedirlo, harán cosas aún mayores, y no podrás detenerlos. El rey se enfureció al oír esto. Reunió a todos sus amigos, a los comandantes de sus fuerzas y a los que tenían autoridad, y le llegaron fuerzas mercenarias de otros reinos y de islas de los mares. Contaba con 100.000 soldados de infantería, 20.000 jinetes y 32 elefantes. Acostumbrados a la guerra, vinieron a Mijamia y acamparon frente a Besur, y durante muchos días lucharon y construyeron máquinas de guerra. Pero los judíos salieron y las quemaron a fuego, y libraron varonilmente la batalla en Bet-Zacarías. Entonces Judá se alejó de la ciudadela y acampó en Bet-Zacarías, frente al campamento del rey. Por la mañana temprano, el rey se levantó y llevó a su ejército a marchas forzadas por el camino de Bet-Zacarías, y sus tropas se prepararon para la batalla y tocaron las trompetas. Mostraron a los elefantes el jugo de uvas y moras para excitarlos a la batalla, y distribuyeron las bestias a lo largo de las falanges. Con cada elefante estacionaron 1000 hombres armados con cotas de malla y con cascos de bronce en la cabeza, y a cada bestia le asignaron 500 jinetes escogidos. Estos tomaron su posición de antemano. Donde quiera que estuviera la bestia, donde quiera que fuera, ellos iban con ella, y nunca la abandonaban. Y sobre los elefantes había torres de madera, fuertes y cubiertas. Estaban sujetas a cada bestia por arneses especiales, y en cada una había 4 hombres armados que luchaban desde allí, y también su conductor indio. El resto de los jinetes estaban apostados a ambos lados, en los 2 flancos del ejército, para hostigar al enemigo mientras ellos mismos estaban protegidos por las falanges. Cuando el sol brillaba sobre los escudos de oro y bronce, las colinas ardían con ellos y resplandecían como antorchas encendidas. Una parte del ejército del rey estaba desplegada en las altas colinas, y algunas tropas estaban en el llano, y avanzaban con paso firme y en buen orden. Todos los que oían el ruido que hacían, por el marchar de la multitud y el tintineo de sus armas, temblaban, porque el ejército era muy numeroso y fuerte. Pero Judas y su ejército avanzaron a la batalla, y cayeron 600 hombres del ejército del rey, y Eliezer, llamado Abirón, vio que una de las bestias estaba equipada con armadura real. Era más alta que todas las demás, y supuso que el rey estaba sobre ella. Así que dio su vida para salvar a su pueblo y ganar para sí un nombre eterno. Corrió valientemente en medio de las fallas para alcanzarla. Mató hombres a diestro y siniestro, y se separaron ante él por ambos lados. Se metió debajo del elefante, lo apuñaló desde abajo y lo mató, pero cayó al suelo sobre él, y allí murió. Y cuando los judíos vieron el poderío real y el feroz ataque de las fuerzas, se dieron la vuelta huyendo. Los soldados del ejército del rey subieron contra ellos a Jerusalén, y el rey acampó en Judea y en el monte Sión. Hizo la paz con los hombres de Besur, y estos evacuaron la ciudad porque allí no tenían provisiones para resistir un asedio, ya que era año sabático para la tierra. Así que el rey tomó Besur y estacionó allí una guardia para mantenerla. Luego acampó ante el santuario durante muchos días. Levantó torres de asedio, máquinas de guerra para lanzar fuego y piedras, máquinas para disparar flechas y catapultas. Los judíos también fabricaron máquinas de guerra a la altura de las suyas, y lucharon durante muchos días, pero no tenían alimentos almacenados porque era el 7º año. Los que se habían salvado de los gentiles en Judea habían consumido las últimas provisiones. Quedaban pocos hombres en el santuario, porque el hambre había prevalecido sobre el resto, y se habían dispersado, cada uno a su lugar. Siria ofrece condiciones. Entonces Lisaya se enteró de que Filipo, a quien el rey Antíoco, cuando aún vivía, había designado para criar a su hijo Antíoco para que fuera rey, había regresado de Persia y Medea con las fuerzas que habían ido con el rey, y que estaba tratando de apoderarse del control del gobierno.
Así que rápidamente dio órdenes de partir y dijo al rey: a los comandantes de las fuerzas y a los hombres, cada día nos debilitamos más. Nuestros víveres son escasos, el lugar contra el que luchamos es fuerte, y los asuntos del reino nos apremian ahora. Entonces lleguemos a un acuerdo con estos hombres, y hagamos las paces con ellos y con toda su nación, y acordemos dejarles vivir según sus leyes, como hacían antes. Porque a causa de sus leyes, que nosotros abolimos, se enfurecieron e hicieron todas estas cosas. El discurso agradó al rey y a los comandantes, y lo envió a los judíos como oferta de paz, y ellos lo aceptaron. Entonces el rey y los comandantes les prestaron juramento. En estas condiciones los judíos evacuaron la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el monte Sión y vio lo fuerte que era el lugar, rompió el juramento que había hecho y dio orden de derribar la muralla por todas partes. Luego partió a toda prisa y regresó a Antioquía. Encontró a Felipe al mando de la ciudad, pero luchó contra él y tomó la ciudad por la fuerza. Libro de Sirac, capítulo 16. No desees una multitud de hijos inútiles, ni te alegres de los hijos impíos si se multiplican. No te alegres de ellos si no hay en ellos temor del Señor. No confíes en su supervivencia, y no confíes en su multitud, porque uno es mejor que 1000, y morir sin hijos es mejor que tener hijos impíos o a través de un hombre de entendimiento. Una ciudad se llenará de gente, pero a través de una tribu de hombres sin ley será desolada. Muchas cosas semejantes ha visto mi ojo, y mi oído ha oído cosas más sorprendentes que estas. En una asamblea de pecadores se encenderá fuego, y en una nación desobediente se encendió la ira. No fue propiciado por los antiguos gigantes que se rebelaron en su poderío. No perdonó a los vecinos de Lot, a quienes aborrecía por su insolencia. No mostró piedad por una nación entregada a la destrucción, por los destruidos en sus pecados, ni por los 600.000 hombres de a pie que se rebelaron en su obstinación. Aunque solo haya un testarudo, será una maravilla que quede impune, pues la misericordia y la ira están con el Señor. Él es poderoso para perdonar, y derrama ira tan grande como su misericordia, tan grande es también su reprensión. Él juzga al hombre según sus obras. El pecador no escapará a su despojo, y la paciencia del piadoso no se verá frustrada. Hará lugar a todo acto de misericordia que cada uno recibirá según sus obras. No digas que seré escondido del Señor, y que desde lo alto me recordará entre tanta gente no seré conocido por lo que es mi alma en la creación sin límites. He aquí que el cielo y lo alto del cielo, el abismo y la tierra temblarán a su visitación. Las montañas también, y los cimientos de la tierra tiemblan con temblor cuando Él los mira, y ninguna mente reflexionará sobre esto que ponderará sus caminos como una tempestad que ningún hombre puede ver, por lo que la mayoría de sus obras están ocultas. ¿Quién anunciará sus actos de justicia, o quién los esperará? Pues el pacto está lejos. Esto es lo que piensa quien carece de entendimiento. Un hombre insensato y extraviado piensa neciamente. Escúchame, hijo mío, y adquiere conocimiento y presta mucha atención a mis palabras. Impartiré instrucción por peso y declararé el conocimiento con exactitud. Las obras del Señor han existido desde el principio por su creación, y cuando Él las hizo, determinó sus divisiones. Dispuso sus obras en un orden eterno y su dominio para todas las generaciones. No pasan hambre ni se cansan, y no cesan en sus trabajos. No se amontonan unos a otros, y nunca desobedecerán su palabra. Después de esto, el Señor miró la tierra y la llenó de sus bienes, de toda clase de seres vivos. Cubrió su superficie, y a ella regresan. Capítulo 17. Sabiduría sobre los dones de Dios a los hombres. El Señor creó al hombre de la tierra y lo hizo a su imagen. Volvió a convertirlo en tierra, pero lo revistió de una fuerza semejante a la suya. Dio a los hombres pocos días y un tiempo limitado, pero les concedió autoridad sobre las cosas de la tierra. Puso el temor de ellos en toda carne, y les concedió dominio sobre las bestias y las aves. Hizo para ellos discreción con lengua y ojos y oídos. Les dio una mente para pensar, y los llenó con la disciplina del discernimiento.
Creó en ellos el conocimiento del Espíritu. Llenó sus corazones de entendimiento, y les mostró el bien y el mal. Puso el temor de Él en sus corazones, mostrándoles la majestad de sus obras. Hizo que se gloriaran de sus maravillas, para que alabaran su santo nombre. Para proclamar la grandeza de sus obras, les concedió el conocimiento y les asignó la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna, y les mostró su justicia y sus juicios. Sus ojos vieron su gloriosa majestad, y sus oídos oyeron la gloria de su voz. Y les dijo, guardaos de toda injusticia. Y dio mandamiento a cada uno de ellos acerca de su prójimo. Sus caminos están siempre ante él. No se ocultarán a sus ojos. Pero Israel es la porción del Señor. Todas sus obras son como el sol delante de él, y sus ojos están siempre sobre sus caminos. Sus iniquidades no se le ocultan, y todos sus pecados están delante del Señor. La limosna de un hombre es como un sello para el Señor, y él guardará la bondad de una persona como la niña de sus ojos. Después se levantará y les pagará, y hará recaer su recompensa sobre sus cabezas. Sin embargo, a los que se arrepienten les concede un retorno, y alienta a aquellos cuya resistencia flaquea, y les ha asignado la suerte de la verdad. Volveos al Señor y abandonad vuestros pecados. Reza en su presencia, y disminuye tus ofensas. Volved al Altísimo, y apartaos de la iniquidad y del odio. Abominaciones intensamente. Conoce la justicia y los juicios de Dios, y mantén firme la suerte que se te depara en oración a Dios Todopoderoso, que cantará alabanzas al Altísimo en el Hades, como lo hacen los que están vivos. Y da gracias, Charry, no en el camino de los impíos. Y da gracias ante la muerte de los muertos, como de quien no existe. La acción de gracias ha cesado. El que está vivo y sano canta las alabanzas del Señor. Cuán grande es la misericordia del Señor, y su perdón para los que se vuelven a Él. Pues todo no puede estar en los hombres, ya que un hijo de hombre no es inmortal. ¿Qué hay más brillante que el sol? Sin embargo, su luz falla, por lo que la carne y la sangre idean el mal. Él reúne el ejército de la altura del cielo, pero todos los hombres son polvo y ceniza. Capítulo 18. Dios y el hombre, el que vive para siempre creó todo el universo. Solo el Señor será declarado justo ante nadie. ¿Acaso ha dado poder para proclamar sus obras? ¿Y quién puede escudriñar sus poderosos hechos? ¿Quién puede medir su poder majestuoso, y quién puede relatar plenamente sus misericordias? No es posible disminuirlas ni aumentarlas, ni es posible trazar las maravillas del Señor. Cuando un hombre ha terminado, no ha hecho más que empezar, y cuando se detenga estará perdido. ¿Qué es el hombre y para qué sirve? ¿Cuál es su bien? ¿Y cuál es su mal? El número de días de un hombre es grande. Si llega a 100 años, como una gota de agua del mar y un grano de arena, así son unos pocos años en el día de la eternidad. Por eso el Señor es paciente con ellos y derrama su misericordia sobre ellos. Él ve y reconoce que su fin será malo. Por eso les concede el perdón en abundancia. La compasión del hombre es para con su prójimo, pero la compasión del Señor es para con todos los seres vivos. Él los reprende, los adiestra, les enseña y los hace volver. Como un pastor, a su rebaño. Él tiene compasión de los que aceptan su disciplina y están ávidos de sus juicios. Hijo mío, no mezcles el reproche con tus buenas acciones, ni causes pesar con tus palabras. Cuando presentas un regalo, ¿no mitiga el do el calor abrasador? ¿Acaso una palabra es mejor que un regalo? De hecho, ¿no supera una palabra a un buen regalo? Ambos se encuentran en un hombre cortés. Un necio es descortés y abusivo, y el regalo de un hombre rencoroso oscurece los ojos. Antes de hablar, aprende, y antes de enfermar, cuida tu salud. Antes del juicio, examínate, y en la hora de la visitación encontrarás el perdón. Antes de caer enfermo, humíllate, y cuando estés a punto de pecar, vuelve atrás. Que nada te impida pagar prontamente un voto, y no esperes a la muerte para liberarte de él antes de hacer un voto.
Prepárate y no seas como un hombre que tienta al Señor. Piensa en su ira el día de la muerte y en el momento de la venganza, cuando aparte su rostro en el tiempo de la abundancia. Piensa en el tiempo del hambre y en los días de la riqueza. Piensa en la pobreza y en la necesidad. De la mañana a la noche las condiciones cambian y todas las cosas se mueven rápidamente ante el Señor. Un hombre sabio es precavido en todo, y en los días de pecado se guarda de obrar mal. Todo hombre inteligente conoce la sabiduría y alaba a quien la encuentra. Los que entienden los dichos se vuelven hábiles ellos mismos y vierten proverbios aptos. No sigas tus bajos deseos, sino refrena tus apetitos. Si permites que tu alma se complazca en deseos bajos, te convertirá en el hazmerreír de tus enemigos. No te deleites con grandes lujos, no sea que te empobrezcas a costa de ellos. No te conviertas en un mendigo festejando con dinero prestado cuando no tienes nada en la bolsa. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos 17 a 21. Dichos de los sabios. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, y aplica tu mente a mi conocimiento. Porque será agradable si las guardas en tu interior, si todas ellas están listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Yo te las he dado a conocer hoy, incluso a ti. ¿No os he escrito 30 palabras de amonestación y de conocimiento para mostraros lo que es recto y verdadero, a fin de que podáis dar una respuesta verdadera a los que os enviaron, Padre que estás en los cielos? Solo te damos gracias. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por seguir desplegando ante nosotros esta historia del pueblo de Israel. Gracias por seguir formándonos con la sabiduría de Ban-Serac. Te pedimos por favor que nos des tu gracia este día y todos los días para que podamos pertenecerte y darte gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que más batallas, sorpresa, sorpresa y Macabeos, hay más batallas y solo quiero destacar lo que pasó es así que aquí está el menguante. Quiero decir que es notable lo que está sucediendo con los judíos contra los griegos que quiero decir, obviamente, hay una gran cantidad de intrigas políticas sucediendo en el reino de Alejandro Magno ya se ha dividido. Quiero decir que comenzó dividido después de que Alejandro murió y se lo dio a los 4 generales. Pero hay aún más drama sucediendo porque me imagino que es bastante difícil mantener un reino unificado cuando estás luchando por todas partes. Y eso es lo que Antíoco se da cuenta en algún momento. Y Lasas y todas estas personas que están tratando de luchar contra los judíos, sino que también están luchando contra una serie de otras personas en todos los diferentes frentes en esta batalla es realmente genial. Ved Zacarías. Digo que es realmente genial porque hay una escena en el capítulo 6, versículo 43, donde ella se llama Abiron. Están luchando contra elefantes. Chicos, esto no es el Señor de los Anillos. Esto es en realidad en la historia. Están luchando contra elefantes y simplemente me vuela la cabeza. Cuando Alejazar vio que una de las bestias, uno de los elefantes, estaba equipado con una armadura real más alta que todos los demás, supuso que el rey estaba sobre él. ¿Y qué pasa? Y me encanta cómo el autor dice que dio su vida para salvar a su pueblo y ganar para sí un nombre eterno. Corrió valientemente en medio de la falange para alcanzarlo. Y solo pensar, hombre, usted sabe que los falange es como se describió. Incluso cuando el sol brillaba sobre los escudos de bronce dorado, las colinas ardían con ellos y limpias como antorchas encendidas. Aquí está. Este tipo, Elías, corre hacia ellos y mata a los hombres a su derecha y a su izquierda. Se separaron ante él por ambos lados. Se metió debajo del elefante, lo paró desde abajo, lo mató, pero cayó al suelo y lo mató, y esto es dramático. Quiero decir, ustedes pueden imaginar esto en el ojo de su mente. Me imagino que cuando escuchen estas palabras, por supuesto lo que va a pasar es que van a ofrecer términos. Y como hemos señalado, ofrecieron condiciones al pueblo judío. Y fue genial. Va a estar bien.
Pero cuando los griegos entraron en Jerusalén y entraron en el monte Sión, y vieron lo fuerte que Judas Macabeo y sus hermanos y el pueblo de Israel lo habían construido, ¿qué hicieron? La derribaron. Intentaron derribar el muro que lo rodeaba. Lograron derribar la muralla que la rodeaba y se marcharon apresuradamente. Y usted piensa que eso es un poco sucio truco, piscina sucia para ser capaz de hacer después de que ya han llegado a un acuerdo con el pueblo judío. Ahora, a medida que avanzamos, van a continuar las batallas contra los griegos, pero también el pueblo judío va a mirar hacia Roma para tal vez pensar en hacer una alianza con Roma. Ahora piensa en esto en el contexto no solo de la historia aquí, no solo de la historia del pueblo de Israel, ni siquiera de la preparación para el tiempo de Jesús. Pero piensa en esto en términos de la profecía que Daniel describió al rey. ¿Recuerdas esa profecía dónde estaba? Aquí está el rey. Y el rey tenía una estatua masiva con una cabeza de oro y un pecho de plata y entonces un bronce y entonces hierro mezclado con arcilla. Y Daniel pudo decir, tú, oh rey, eres el rey de reyes. Tú eres el único. Tú eres la cabeza de oro y luego vienen otros reinos, los persas, y estos son los babilonios. Y luego vienen los persas, ellos son el reino de plata, y luego los griegos, el reino de bronce, y luego los romanos el reino de hierro. Y así podemos ver que esto se juega aquí en Macabeos y es bastante notable a medida que continuamos siguiendo la historia. Creo que ya mencioné esto, pero cuando lleguemos a segundo Macabeos, lo que vamos a hacer es obtener algunos detalles como algunas batallas, drama y acción. Pero en el segundo Macabeos hay más historias que son más particulares a aquí es lo que estaba pasando en el nivel del suelo. Sabes, a veces escuchamos las grandes batallas y eso está bien. Es bueno. Es historia, es lo que necesitamos saber. Es la palabra. Pero al mismo tiempo, las historias sobre el terreno de personas que son fieles o personas que son infieles, tenemos que escuchar esas historias. Porque recuerden, esto sigue siendo la palabra de Dios. Hablando de infieles, vayamos al libro de Serac. En el capítulo 16 hay esta palabra con la que empieza el capítulo 16 y es no desees multitud de hijos inútiles, ni te alegres y los hijos impíos si se multiplican. Si tienes muchos hijos, no te regocijes en ellos a menos que el temor del Señor esté en ellos. Y justo hay un elemento aquí donde va sobre el autor. Y recuerden, este es un padre hablándole a su hijo. Es un padre hablándole a su hijo. Y está esta palabra que puedes oír a los padres diciendo, la única cosa que quiero de ti más que nada es que no solo quiero que seas poderoso. No solo quiero que seas rico. No solo quiero que seas exitoso. Quiero que seas santo. Quiero que pertenezcas al Señor. Ser impío es peor que si nunca hubieras existido para mí, que le digas que no al Señor sería peor que si nunca hubieras existido. Y destaco esto porque, y lo digo de una manera tan dramática, porque sé que muchos de nosotros en esta comunidad, tengo familiares. Tal vez hay padres que tienen hijos. Tal vez los niños que tienen padres que no caminan en el Señor no caminan en la fe. Y a veces es como, cielos, los amo tanto. Solo deseo que conozcan al Señor. Desearía que conocieran a Cristo. Desearía que conocieran su amor por ellos. Y desearía que caminaran con Él. Y te das cuenta del dolor. De nuevo, aquí está el autor, los padres hablando a su hijo. Y sabes, podemos pensar en ello de diferentes maneras. Podemos interpretarlo de diferentes maneras. Pero creo que una de las formas de interpretarlo es escuchar a los padres diciendo, quiero que sepas lo importante que es esto, que aquí estoy hablando a mi hijo y podría tener una docena de hijos. Podría tener 1000 hijos. Y si ellos no están caminando con el Señor, yo no querría a ninguno de ellos. Otra vez, esto no es una manera dramática de decir aquí es cuán importante caminar con el Señor es para mí. ¿Tiene sentido? De nuevo, puedo entender que muchos de nosotros que tenemos familiares que no caminan en el camino del Señor podemos relacionarnos con esto.
Y por eso oramos. Seguimos orando por esos miembros de la familia, seguimos orando por nosotros mismos y por cada uno de nosotros porque sabemos que cada uno de nosotros puede alejarse del Señor. De hecho, en el capítulo 16, versículo 14, ¿qué sucede? La palabra de Dios dice que Él hará lugar para cada acto de misericordia. Él hará lugar para cada acto de misericordia que cada uno recibirá de acuerdo con sus obras que reconocen que cada uno de nosotros va a ser juzgado. Y es por eso que Él sigue diciendo, no digas que voy a estar oculto del Señor y o ver en lo alto se acordará de mí que de nuevo. Hemos dicho esto tantas veces. Los profetas han señalado tantas veces que la tentación es que, ya sabes, mis pecados no son para tanto. Mis acciones no son para tanto. Las decisiones que tomo no son significativas. ¿Por qué le importaría a Dios lo que hago con mi vida? Y sin embargo aquí está la palabra de Dios, y aquí están las palabras de los profetas que leímos antes que están repitiendo y volviendo repetidamente a esta realidad de que Dios lo ve todo y se preocupa por todo. ¿Por qué? Porque te ve y se preocupa por ti. Y esto es tan importante para nosotros, que es por lo que podemos arrepentirnos. De hecho, esa es una de las cosas que Dios dice en el capítulo 17, versículo 15. Dice que sus caminos están siempre delante de Él y que no se ocultarán a sus ojos. Sin embargo, en el versículo 24 llega a los que se arrepienten. Él concede el regreso y anima a aquellos cuya resistencia está fallando. Y esto es de nuevo, tan importante para nosotros escuchar esto porque todos estamos llamados a arrepentirnos, todos estamos llamados a pertenecer al Señor y estamos llamados a ser sabios y santos. Lo último en el capítulo 18, estos libros de sabiduría tienen tanto en ellos que merecen ser revisados con un peine de dientes finos y orar con ellos cuando tengas la oportunidad de orar con ellos. Pero hay dos notas interesantes en el capítulo 18, verso 15, el Padre dice, Hijo mío no mezcles reproche con tus buenas obras ni causes pesar con tus palabras. Cuando presentas un regalo. Y hay algo interesante, que es cuando das un regalo, que sea consistente. Como allí. Hay tal cosa, correcto como te voy a dar un regalo, pero te lo voy a dar a regañadientes. Te voy a dar un regalo. Te lo voy a dar a regañadientes. Te estoy dando un regalo y te lo estoy dando de una manera que no es. No te honra de la manera que el regalo debería, así que deja que esa palabra y ese regalo estén unidos. Deja que esa palabra y ese regalo sean ambos un regalo. Y la última nota en el capítulo 18, comenzando con el verso 19, el Padre dice antes de hablar, aprende antes de caer enfermo, cuida tu salud antes de juzgar, examínate antes de caer enfermo, humíllate y no dejes que nada te impida pagar con prontitud. Y no esperes a la muerte para librarte de ella. Antes de entrar en este lugar, antes de tomar una decisión, antes de actuar, piensa antes de actuar. Escucha. Antes de hablar, aprende. Y hay algo que creo que sé que soy para mí, puedo aprender de y poner en práctica en mi vida. Dios, chicos, aquí estamos. Es el día 287. Y tengo que decir, que ha sido un regalo. Ha sido una molestia en muchos sentidos, ¿verdad? Incluso en los primeros Macabeos y en Sirac, hay mucha sabiduría y estas historias increíbles. Pero a veces puede ser difícil mantener la concentración. Así que solo quiero rezar, hacerles saber que estoy rezando por ustedes. Por favor, rezad por mí para que sigamos diciendo sí al Señor. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a veros mañana. Dios los bendiga.